Que la gracia del Señor esté siempre con todos ustedes, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la 31ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versículos del 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran, porque ya estaba todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: «Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro le dijo: «Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro más le dijo: «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Cuando regresó el criado le dijo: «Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar». Entonces el amo respondió: «Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La parábola que ahora menciona Jesucristo es una que también tiene su paralelo en el Evangelio según San Mateo, y que de hecho hemos leído ya hace algunas semanas. Y sobre todo se refiere a cómo Jesús, ante la exclamación de uno de los invitados del fariseo, recordemos que estamos todavía en el contexto de este fariseo que invita a Jesús a un banquete. Ya el sábado vimos lo primero, los asientos que los vanidosos toman. Ayer sobre la forma de invitar, a quiénes invitar. Ahora empieza ya el discurso sobre el reino de Dios. Dichoso aquellos que participen en el banquete del reino de Dios. Como diciendo, qué dichosos somos nosotros. Pero aquí viene cómo Jesús saca a relucir algo. Dios ha llamado a todos para el banquete, pero de manera privilegiada a unos. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos, acomodados, afianzados en que ya son dignos de ir a cualquier banquete, se dan el lujo de despreciar. Cuando Jesús viene con esta parábola y le dice que ellos han sido llamados al banquete, pero cuando el Señor manda a su criado para que anunciara que ya está listo el banquete y vengan, ellos se excusaron, dijeron: «No podemos, estamos bien afanados con nuestras cosas materiales, ya llegará el momento en donde vamos a ir al banquete». ¿Cómo? Jesús quiere echarles en cara a ellos cómo Dios, a través de su Hijo, les hace un llamado para participar en el banquete, que es la palabra que Jesús anunciaba. Pero, ¿qué es lo que hacían los fariseos y los escribas? Simplemente ignoraban a Jesús. Decían: no necesitamos tu mensaje, ya llegaremos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos justificados, porque cumplimos la ley y todas las controversias que vemos a lo largo del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús y luego los apóstoles y luego la iglesia, al ver el desprecio, empieza a anunciar el Evangelio a los marginados. En el caso del tiempo de Jesús, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, a aquellos marginados y despreciados, a ellos se les anuncia la palabra de Dios y ellos la reciben. La reciben. Pero todavía hay lugar. Y es ahí en donde luego, ya que Jesús ha subido a los cielos, la iglesia, a través de los apóstoles y todos los discípulos de los apóstoles hasta este momento con la Iglesia Católica, empiezan a anunciar el Evangelio a otros lados, a otras partes. Salen de Jerusalén, así como nosotros en las misiones salimos de nuestro círculo de seguridad, de nuestra burbuja, para poder anunciar el Evangelio por los caminos, allá donde se necesita anunciar la palabra de Dios. Y así se cumple lo que ahora menciona el Señor. Pero el problema es aquellos a los cuales en primer lugar estuvieron destinados y por su desprecio no aceptaron la palabra de Dios. Pero, hermanos, esto también puede darse dentro de la iglesia cuando nosotros, en un puritanismo y sobre todo en una hipocresía colosal, solo por estar en la iglesia, solo por
pues tener un cargo en la iglesia o solo por hacer consistir nuestra vida cristiana en cosas superficiales, en prácticas de piedad sin fruto, sin esencia, creemos que estamos salvados. Y cuando escuchamos en alguna predicación, en alguna homilía que estamos llamados a convertirnos y a prepararnos para entrar al banquete del Señor, ¿qué es lo que hacemos? A mí no me importa lo que el curita dice, no me importa lo que el hermano dice. Yo con mi rosario, pero siendo infiel a mi esposa o mi esposo, estoy contento. Dios me va a perdonar solo por rezar el rosario. No. Y eso nos pasará a nosotros cuando no escuchamos la palabra de Dios. Cuando estamos seguros como los fariseos de que solo por ser tal cosa, no por ser verdaderamente cristiano, sino porque dentro de mi iglesia yo ocupo tal cosa y ante la gente yo aparezco como alguien grande, como alguien injusto, muchas veces nosotros podemos correr el peligro de no seguir el camino del Señor. Y que llega un momento en donde el Señor, a esa gente que despreciamos, a esa gente decimos, como no es coordinador como yo, como no es esto como yo, como esa persona no hace los ejercicios de piedad como yo, esa persona se va a ir al infierno y yo voy a ir al cielo. Qué sorpresa va a ser para esas personas, porque cuando llegue el juicio de Dios, esa persona que de forma callada, sin hipocresía y sin orgullo, hace su vida cristiana en el silencio, en humildad, va a ir al reino de los cielos. En cambio nosotros, cuando vayamos al reino de los cielos y digamos al Señor, Señor, yo estuve en misa, yo estuve rezando rosario, yo llevé el escapulario, hice esto y lo otro, me va a decir, sí, pero ¿de qué te sirve si tú no cumpliste mi palabra? Eso tú lo hiciste por hipócrita, para tratar de engañarme, pero yo veo el corazón, yo veo el corazón del hombre. Y esa persona que tú despreciabas, que no rezaba el rosario en público, sino que en privado, y de ahí tomaba fuerza para servir a los hermanos, ese va a tener el reino de los cielos. Y es algo que nosotros, queridos hermanos, tenemos que estar atentos. El orgullo, la soberbia, la vanidad y la hipocresía son elementos que fácilmente pueden condenar a cualquier cristiano. Católicos NTV Producciones.